Estamos comprobando, ¿vale? Que la gente que está de forma virtual está todo correcto. Estupendo. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Es una mesa nueva que hemos luchado mucho porque esté. Todos los que estamos aquí sentados y ahora os presento, somos fieles creyentes en la educación infantil, una etapa que consideramos muy importante y que en el ámbito de la actividad física pues está, bueno, pues vamos a decirlo un poco deficiente, ¿no? Porque cada vez pues hay más estudios que dicen que los niños en esta etapa hacen muy poca actividad física y que su competencia motriz, de la cual vamos a hablar también ahora, pues cada vez está más retrasada. Eso lo estamos comprobando mucho en los que estamos a pie de cañón y trabajamos con profesionales y con maestros de educación infantil, bueno, pues a través de los propios niños, ¿no? Cuando vamos a las escuelas infantiles a hacer investigación, a hacer propuestas para los maestros y vemos pues que efectivamente pues los niños tienen una gran carencia actualmente en el desarrollo de las habilidades motrices. Bueno, nos presentamos primero, que me enrollo siempre antes. Mi nombre es Rosario Badial, yo soy profesora en esta facultad, doy la asignatura de motricidad en educación infantil y en cuarto de técnica de educación motriz, la otra opción que tenemos para poder trabajar la motricidad. Y os presento a, bueno, primero darles las gracias por estar aquí, son compañeros amigos. Son compañeros o amigos, que eso es muy importante en nuestra profesión. Tenemos al profesor Rubén Navarro Patón, que es profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela, profesor en la Facultad de Formación del Profesorado, del Departamento de Didáctica, concretamente Didáctica de la Expresión Corporal, y es profesor también de la asignatura que hay de juego infantil, que está orientada a la etapa de educación infantil. Tenemos también a mi compañera Gema Torres Luque, que además para mí es, además de una gran amiga, estamos empezando a trabajar juntas. Ella es catedrática de la Universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. Además de eso, hace millones de cosas más. Es directora del Secretariado de Actividad Física, Deporte y Salud de la Universidad de Jaén. Y bueno, y en su parte más humana, pues incluso poeta, como ahora veréis. Bueno, ahora hablamos más. Y bueno, y mi compañero, es que me siento tan en familia, perdonad que soy poco protocolaria para estas cosas, porque es que son muy cercanos. Y mi compañero Jesús Martínez Martínez, profesor titular de la Universidad de Educación de Toledo, del Departamento de Didáctica de Educación Física, Artística y Música. Y bueno, pues también da la asignatura. Bueno, la fortuna que tienen en Castilla-La Mancha es que además tienen una mención específica de educación física para educación infantil, que eso no lo tenemos, creo, en ningún sitio más. ¿Sí, vosotros? Ah, en Vigo, Chema, no lo sabía, no hemos hablado de eso. Bueno, pues afortunado, Vigo y Castilla-La Mancha, bueno, por esa oportunidad, ¿no?, que se le da a la actividad física también en esta etapa tan importante. Vamos a empezar con el profesor Rubén Navarro, que va a hacer su primera exposición y, bueno, nos va a hablar un poco de la competencia motriz en la que lleva ya mucho tiempo investigando. Las tecnologías no son lo mío. Y ahora creo que esto... Vale. Bueno, pues en primer lugar, nada, quería agradecer a la Universidad de Granada que me hubiese invitado a estar aquí en el día de hoy. Sobre todo
en esta mesa redonda. ¿Se me escucha en el micro? Bueno, sobre todo en esta mesa redonda, porque me parece muy interesante. Al final de mi presentación os diré el por qué. Pues bueno, cuando Chari me invitó, me llamó por teléfono. Oye, Rubén, yo sé que también te dedicas a educación física, pero en primaria, la mención. ¿De qué vas a hablar? Digo, no te preocupes, que estoy trabajando en la línea de competencia motriz. Luego veremos qué es la competencia motriz, qué herramientas hay para medirla. Como indicaba Chari al comienzo, a mi alumnado les enseñamos a pasar una batería para medir la competencia motriz, para saber de qué nivel parten los niños y las niñas para poder trabajar con ellos. ¿Qué factores, que es lo que vamos a ver aquí, influyen en esa competencia motriz? ¿Vale? Para, como decía el maestro Jedi a primera hora, el que no sabe lo que busca no tiene lo que encuentra. Entonces, tenemos que saber de dónde partimos para saber a dónde llegamos. Creo que la compañera Gemma luego va a hablar también de evaluación, que está un poco relacionado, ¿no? Hilando con la conferencia del profesor Barcala, hablaba de estar fit. Uno de los grandes problemas de la competencia motriz en educación infantil es que aquellos niños y niñas que no practican o no se ven competentes, ¿vale?, abandonan la práctica deportiva y, en consecuencia, tienen más riesgo de obesidad y, en consecuencia, serán adultos obesos o adultas obesas. ¿Vale? Por eso es muy importante trabajar la competencia motriz en educación infantil. Es una de las importancias y que echamos en menos. Castilla-La Mancha y Vigo creo que son pioneros en España. Son las únicas facultades que tienen la mención de educación física en infantil. Mi alumnado acude normalmente, yo imparto sobre todo en la mención de educación física, a preguntar qué pueden hacer, porque son los maestros de educación primaria con mención de educación física los que imparten motricidad infantil en los centros escolares. ¿Vale? Y vienen a preguntar qué pueden hacer, cómo pueden trabajar. Bueno, después de este breve inciso, no sé si por aquí veis bien, ¿qué es la competencia motora? La competencia motriz, ¿vale?, es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿vale?, para adquirir, mejorar y trabajar habilidades motores tanto finas, ¿vale?, de praxia fina, como habilidades gruesas, ¿vale?, correr, saltar, y de mantenerlas de forma experta y con calidad. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante la competencia motriz? Porque son fundamentales, ¿vale?, para el desarrollo tanto físico, está claro, el social, relación social, cuando los niños practican actividad física, se relacionan socialmente con sus iguales, ¿vale? Y a nivel cognitivo también está demostrado que practicar actividad física ayuda a mejorar la concentración. ¿Estuvisteis de prácticas en algún centro? ¿Sí? Sabéis que los niños, a la vez que corren, es proporcional al nivel de criterio. ¿Sí o no? ¿O nos pasó? Vale, pues a nivel cognitivo, ¿vale?, de calma, tranquilidad, concentración, la actividad física viene muy bien para relajar ese nivel de activación de los niños. ¿Vale? Bien, ¿por qué la competencia motriz es importante? Bueno, porque es un predictor clave en el desarrollo físico y cognitivo futuro, porque hay estudios que demuestran que niños con competencia motriz tienen un mayor riesgo de obesidad, como os decía antes, dificultades académicas e incluso tienen una baja participación en las actividades físicas extraescolares. Es decir, si yo veo que no sirvo, entre comillas, ¿vale? Si veo que no sirvo, no voy a hacer algo para lo que no me siento competente. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que hacer algo desde la escuela para que ese niño o esa niña se sienta competente y pueda participar en esas actividades físicas. Por otro, eso deja de compartir. Bueno, nada, lo que pone abajo, ¿vale?, es que hay estudios recientes, de los que, bueno, en algunos he participado, que dicen que intervenciones tempranas, ¿vale?, vamos a ver dónde hay diferencias. Intervenciones tempranas hacen que esas diferencias que se producen desaparezcan, pero con intervenciones de 6 semanas simplemente. En 6 semanas, luego tenemos alguna intervención un poco más larga de 12 semanas, 15 semanas, con bicicletas de equilibrio. Os contaré un poco de qué va cada cosa, ¿vale? ¿Qué instrumentos solemos trabajar con ellos? Bueno, nosotros trabajamos con el MAC-B2, que mide, no sé si os suena, lo conocéis, mide tres destrezas, ¿vale? Tres habilidades. La destreza manual o praxia fina, ¿vale?, la puntería o atrape o el equilibrio.
¿vale? Solemos trabajar con esta herramienta. ¿Qué problema tiene esta herramienta? Que cada alumno o alumna evaluada está en torno a 25 o 35 minutos siendo evaluado. Es decir, necesita mucho tiempo, ¿vale? Después se suman las ocho pruebas que tienen esta batería de test. Tenemos una puntuación final, ¿vale?, de la competencia motriz y luego pues, transformamos con unas tablas que existen y nos da el percentil en cuál se encuentra el alumnado. Como en todos los estudios que tenemos hechos y que circulan por la red, siempre hay esta batería detecta, ¿vale?, que un 5% de la población, ¿vale?, sea en el país que sea, sobre todo en Europa, ¿vale?, un 5% de la población tiene problemas de desarrollo motor, ¿vale? Está por debajo del percentil 5, que ahora mismo os da igual, pero que sepáis que hay niños y niñas que entre los 3 y los 5 años, ¿vale?, tienen problemas de desarrollo motor. ¿Y por qué? ¿Por qué nos preguntamos esto? ¿Vale? Vosotras creéis, perdonad por meterme con esto, que con una asignatura que tenéis en primero y luego os queda segundo, tercero y cuarto y cogemos la asignatura, era juegos que es compartida además, me comentabas, ¿no, Chari? En tercero. Yo a todas luces lo veo insuficiente. ¿Creéis que niños de 3 a 5 años van a ser capaces de estar 4 o 5 horas sentados? Es inviable, imposible. O sea, quien consiga eso, que me diga la receta, porque yo no soy capaz. Con lo cual, a través del movimiento, ¿vale?, tenemos que fomentar clases activas, ¿vale?, con esos niños y esas niñas. Bien, ahora empiezan las preguntas. ¿Creéis que hay diferencias entre niño y niña y la competencia? O sea, si comparamos la competencia motriz, ¿vale? Lo que decía antes, el equilibrio, la destreza manual y el lanzamiento de atrape, ¿hay diferencias según seamos niño o niña? ¿Sí? Vale. ¿Qué preconceptos tenemos? ¿Qué pensamos sobre el género y competencia motriz? Sin miedo. Y luego vamos a ver si se cumple o no se cumple. ¿Vale? ¿Qué piensas? ¿Los niños son mejores o las niñas son mejores en? Dime. ¿Peor? A nivel general, en todo. Por ejemplo. Agilidad. Pero estamos hablando de equilibrio, de praxia fina o de lanzamiento y atrape. Una de esas tres. Elegid. Esa peor, las niñas. ¿Opináis todo lo mismo? Bueno, vamos a darle para adelante. Pues sí, las niñas suelen tener mejor desempeño en habilidades de equilibrio y motricidad fina, ¿vale? Sin embargo, los niños tienen mejores habilidades en lanzamiento de atrape, como tú bien apuntabas. Yo tenía esa inquietud y por eso nos dedicamos a investigar sobre esto. Pero, con intervenciones cortas, como os decía antes, de 6 semanas, ¿vale? 6 semanas, son 2 clases por semana, son 12 sesiones. En 12 sesiones, estas diferencias entre las niñas que son mejores en equilibrio y en praxia fina y niños que son mejores en lanzamiento y atrape desaparecían. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Si yo con 12 sesiones soy capaz de que esas diferencias desaparezcan, es que mi programación o lo que yo hago en clase no estoy teniendo en cuenta el género, ¿vale?, y las necesidades de cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta. ¿Creéis que el índice de masa corporal y la competencia motriz está relacionada? ¿No está relacionada? Tic-tac, tic-tac. No hay preguntas ni correctas ni erróneas. Y Chari no está aquí en calidad tomando nota, ¿no? Entonces, podéis decir lo que queráis. ¿Queréis que tiene una relación la competencia motriz de los, acordaos, niños de 3 a 5 años? Niños, niñas, ¿vale? De 3 a 5 años. ¿Creéis que hay relación en esta competencia motriz y el IMC? Sí. Bien, muy bien. ¿Y en qué pensáis que hay diferencias? No digo que sea peor o mejor. ¿Dónde hay diferencias? ¿Dónde creéis que hay diferencias? Pases palabra. Pues venga, vamos a pedir como línea del público. En general, ¿vale?,
como decía, ¿te llamas? Noelia. Sí que hay diferencias. Y se espera que los niños que tienen sobrepeso o obesidad, ¿vale?, tengan dificultades motoras debido a su mayor masa corporal. ¿Vale? Acordaos que son niños de 3, 5 años, se desplazan y se mueven. Sin embargo, ¿vale?, hay estudios que dicen que el sobrepeso no afecta negativa a todas las dimensiones. Acordaos del lanzamiento de atrape, praxia fina, ¿vale?, y equilibrio. ¿Vale? Pero sí que hay que vigilarlo. El IMC es muy preocupante. ¿Por qué? Porque a largo plazo pueden tener más problemas en la coordinación y en la agilidad, que es lo que todos pensamos. ¿Y dónde no hay diferencias? Bueno, pues los niños con sobrepeso y obesidad, ¿vale?, que participaron en las investigaciones de las que estoy hablando, tenían mayor puntuación en equilibrio y en el percentil total, porque claro, son pruebas relacionadas, pero en equilibrio. Niños con bajo peso o no peso tienen peor equilibrio, ¿vale?, que los niños que son más rellenos, ¿vale?, tienen más sustentación, ¿sí? Entonces, influye, pero no negativamente. La RAE, no es la Academia Española, ¿vale? Está en inglés. Es el efecto de la edad relativa. ¿Sabéis qué es eso? Es decir, sabéis que los niños y niñas que están matriculados en 3 años, en 4 años, ¿vale?, están matriculados los que nacen el día 1 de enero de X año y el día 31 de diciembre de X año. ¿Vale? Eso se llama la edad relativa. ¿Sí? Y el efecto de la edad relativa son los efectos que tiene eso. Por ejemplo, en primaria hay mucha diferencia. Y más en infantil, que ahora os contaré. ¿Vale? Hay mucha diferencia. Yo, ¿cómo voy a evaluar a un niño que nace en enero, que seguramente tenga más oportunidades de práctica, ¿vale?, más oportunidades de trabajar, más de todo, que un niño que nace en diciembre? Seguramente, y perdonad por la palabra, sea más torpe motriz, ¿vale?, que un niño que nace en enero, porque tiene 12 meses menos de práctica motriz. Y sin embargo, Gemma supongo que va a hablar de evaluación, los evaluamos igual. ¿Por qué? Vale, pensar en eso también. Es decir, ¿por qué no me adapto a las circunstancias de cada uno para poder darle esa mejora que necesitan percibir? ¿Vale? Bueno, pues sí que hay diferencias, ¿vale? Se sabe que los niños que nacen en el se llama Q1, el primer trimestre, ¿vale?, el primer cuarto de año, tienen más competencia motriz a nivel de equilibrio, de praxia fina y de lanzamiento y atrape, y general, que los que nacen en el último trimestre, precisamente por lo que acabo de contaros, ¿vale? Porque tienen 12 meses menos de práctica. Y 12 meses menos de práctica, perdón, es 1/3 de la vida de un niño de 3 años. Pensar en eso, o sea, es que los vemos como adultos, pero 1/3 en la vida de una persona es mucho. Y tengo 1/3 más que tú de posibilidades de práctica deportiva o de actividad física para ser más competente que tú. ¿Vale? Bien. Cuando un niño está en el mismo curso que otro, que nace en diciembre, y tiene peores calificaciones a nivel global, ¿vale?, en cualquier cosa, se percibe menos hábil y menos actividad física va a practicar, ¿vale? Vale, y luego sí tenemos 2 estudios, uno, bueno, más reciente que otro, en el cual los niños que tenían diferencias entre el primer cuartil y el último cuartil, es decir, los que nacen en enero y diciembre, con 6 semanas de trabajo motriz, ¿vale?, se ponían a la par que los niños que nacían en enero. Y con otra intervención que, bueno, derivó en una tesis doctoral, ¿vale?, con las bicicletas de equilibrio, no sé si sabéis cuáles son, las que no tienen pedales. Bueno, pues haciendo nada más una práctica de 9 semanas, mejoraron y se pusieron a la par en equilibrio y en destreza manual. En lanzamiento y atrape no, porque no tiene mucha transferencia, pero sí en destreza manual y en equilibrio. ¿Vale? O sea, con simples intervenciones somos capaces de igualar las diferencias que hay. ¿De acuerdo? Y una pregunta, ¿y el centro educativo? Me refiero, un centro público y un centro privado. ¿Queréis que hay diferencia? A lo mejor es una trampa, ¿eh? En los docentes.
nada en cuanto a un docente que sabe aprovecharlo por positivo. La clave está en lo que acabas de decir hace un momento. ¿Te llamas? Yolanda, en los recursos que tiene. Un centro público están todos cortados por el mismo patrón. No sé si en vuestras zonas tenemos muchos recursos o tenemos una pista de libre cubierta con un techo y entra aire por todos sitios, la lluvia, pero los centros privados, ¿qué son? Son empresas. Y como empresa tengo mi insignia. Y me van a conocer porque tengo unas instalaciones muy buenas, tengo unos equipos muy buenos, ¿vale? Os reís. ¿Estáis en centros privados? Ah, no es un chiste, ¿eh? Es la realidad, son empresas y tienen que venderse como tales. Entonces, en un estudio que hicimos comparando centros públicos y privados, ¿vale? El desarrollo motor era más en los niños que estaban en centros privados, que no digo concertados, digo privados o públicos, sostenidos con fondos públicos, ¿vale? ¿Y por qué? Porque tenían mejores instalaciones, tenían más actividades deportivas, es decir, los niños, cuanto más tiempo pasen en el centro escolar, más dinero es para el centro privado, ¿sí o no? Más rendimiento sacan. Entonces, tienen que venderse de esa manera. Y también encontramos que las dificultades motrices severas son menores, ese 5% es más, o sea, no es un 5% en centros privados, pero sí es un 5% o más en los centros públicos. Con lo cual, hay niños que tienen menos problemas a nivel motriz en los centros privados que en los centros públicos. ¿Vale? Conclusiones de todo esto. Las niñas tienen más ventaja en praxia fina y en equilibrio, sobre los niños que tienen más ventaja en la manipulación de objetos. El sobrepeso no afecta negativamente a todas las dimensiones de la competencia motriz, ¿vale? Los niños con sobrepeso y obesidad, pues sí tienen un equilibrio más desarrollado que los niños con normopeso o bajo peso, ¿vale? La RAE, o sea, el efecto de relativa, hace que los niños que nazcan antes tengan más posibilidades de práctica, ¿vale? Más maduración motriz y con lo cual tienden a tener más competencia motriz, pero intervenciones cortas son capaces de reducirlo, igual que en el género, ¿vale? Y el tipo de escuela ofrece más posibilidades, ¿vale? De práctica motriz, más diversidad. Acordaos, cuanto más tiempo pasen en el centro, son más ingresos para ese centro, ¿vale? Aquí es donde quiero llegar. ¿Qué debemos hacer? En educación física o en motricidad infantil, diseñar programas, ¿vale?, que consideren las diferencias individuales de cada niño o cada grupo de niños. Es decir, pues si tenemos niños con un IMC un poco más alto, saber que estos niños tenemos que trabajar esto. Si las niñas son mejores en manipulación de objetos y equilibrio y los niños son peores en eso, pues tenemos que hacer programas que tengan y contemplen a todo el mundo, ¿vale? A todos. Una educación inclusiva se habla, ¿no? Pues tenemos que incluir a todos. Las intervenciones. Está demostrado, ¿vale?, que intervenciones cortas, 6 semanas, ¿vale?, hacen que mejoren la competencia motriz, con lo cual debemos, ¿vale?, fomentar ese tipo de intervenciones y adecuarlas a los trabajos de esas dimensiones de la competencia motriz. En los entornos escolares debemos promover más oportunidades o mejores instalaciones, eso no depende de nosotros, sino de la Junta de Andalucía y en Galicia de la Consejería de Educación, de la Junta de Galicia, ¿vale? Y muy importante, ¿vale?, sí que lanzo aunque está en último lugar, para mí es la más importante, ¿vale?, que las maestras y maestros de educación infantil tengan más formación en motricidad, porque es muy importante. Si no trabajamos con los niños desde pequeños, van a perder adherencia, vamos a tener población más obesa y la competencia motriz va a ser peor. Y cuanto peor me percibo, ¿vale?, menos voy a practicar. Es un círculo vicioso, ¿de acuerdo? Y gracias y espero no haberos dormido demasiado. Vale, no sé si tú me preguntas ahora. Al final, a mí me da igual. Si queréis, ¿lo hacemos al final todas? No, Pues vale. van a estar temas relacionados, ¿no? Como digan los jefes. Pues si os parece, si tenéis alguna pregunta o algo, lo hacemos al final por si hay alguna que se pueda complementar o que al final se puedan explicar de forma conjunta. Bueno, pues muchas gracias a mi compañero Rubén Navarro por esta exposición sobre la competencia motriz y doy paso a la profesora Gemma Torres, que nos va a hablar un poquito de forma general sobre la evaluación en educación infantil, bueno, y algunas propuestas de intervención que desde el grupo que estamos empezando a coordinar, por cierto,
os comentaba, ahora os digo más cosas, ¿no? Bueno, nos encanta tener gente de educación infantil predispuesta a la investigación y son poquitos los que tenemos, pero parece que la gente se anima. Entonces, bueno, pues que sepáis que estamos también aquí por si esta línea de trabajo os gusta. Pues, por ejemplo, Noelia este año tiene una beca de colaboración, ella terminó el año pasado educación infantil y que la investigación también es para vosotros, ¿vale? Bueno, dejo a Gemma. Muy bien, pues. Yo con un micro me vengo arriba, ¿eh? No. No. O sea, pero bueno, desde aquí la gente escucha, o no hay mucha gente. Vale. Vale, bueno, pues buenos días. La verdad es que, bueno, en primer lugar yo quería agradecer a la Universidad de Granada y al departamento por haberme invitado al congreso, un congreso que, como habéis visto, es la 9ª edición, es un congreso total y absolutamente consolidado. Yo creo que es un foro maravilloso donde tenemos la oportunidad no solo bueno, algunos de nosotros que quieran saber pues, nuestra opinión, las cosas que estamos haciendo, sino también que nos sirva para interaccionar entre unos y otros y lo que son, pues como estáis viendo, diferentes filosofías y maneras de enfocar un poco todo este tema. Y luego agradecer al profesorado del departamento que está bastante implicado, como Chari, en el tema de la educación infantil, ¿no? Que es verdad que muchas veces se ha quedado ahí un poco atrás y que yo creo que llevamos unos años con mucha fuerza, que cada vez hay más gente, estáis más gente, que estáis con ganas de que esto pues sume. Mira, muy brevemente, voy a hacer un repaso un poquito general, voy a hacer como una mezcla de las cuestiones como las vemos nosotros. Si queréis que entremos en detalle en algunas de las cuestiones que vamos a hablar, pues luego al final o ahora cuando queráis, lo vamos viendo. Mira, yo tengo la verdad es que la fortuna de coordinar o dirigir un grupo de investigación que se llama CEDA, que está adscrito a la Universidad de Jaén, que es donde yo imparto clases, pero que está compuesto pues, por muchas personas de la Universidad de Murcia, de aquí de Concha de Granada, y que, para que os hagáis una idea de cómo va el enfoque de este ratito, nosotros partimos de todo, empezamos muy obsesionados con el tema de la actividad física, como el nivel de actividad física. Es decir, vamos a ver la gente, lo que se mueve, a partir de ahí, oye, eso qué implica a nivel de condición física, qué implica, oye, con temas factores psicosociales, porque al final el entorno infantil es un entorno muy holístico, desde el punto de vista de aspectos cognitivos, desde una cuestión que es el análisis fraccionado. Yo estoy muy cansada, mucho, de que nos digan lo malos que somos los profesores que impartimos educación física. Y luego los datos no nos dicen eso, los datos nos dicen que tampoco a lo mejor hacemos las cosas tan mal. Entonces yo creo que tenemos que darle valor, somos nosotros que tenemos que darle valor a nuestra propia profesión. Entonces vamos a enfocar, si os parece, esto de dos formas, con dos preguntas, ¿no? Por un lado es, oye, se sigue avanzando muchísimo en investigación, es decir, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos? ¿Dónde estamos? Os vamos a dar además nuestra opinión de hacia dónde podríamos ir, cómo podríamos mejorar, qué líneas tenemos en las que podemos, oye, colaborar, mejorar, etcétera. La primera de ellas, lo he puesto ahí, investigaciones que hacemos, y además Rubén lo ha dicho perfectamente, pueden ser transversales, es decir, tú valoras en un momento, imaginaros, ¿no?, la condición física, una batería de test, en un momento determinado, sacas unos valores, eso sería investigación transversal, y luego está, como muy bien ha comentado él, programas de intervención, que serían intervenciones de un carácter más longitudinal. Si nosotros analizamos las evidencias científicas que tenemos en la literatura y hablamos de evaluación de motricidad, pues la verdad es que punto positivo. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando todo el mundo, creo que ha oído hablar de la batería alfa, de cómo evaluamos a adultos, cómo valoramos a adolescentes, cómo valoramos a primaria, pero la educación infantil, esas edades que son de verdad tan diferentes y tan complejas, pues están un poco olvidadas. Sin embargo, se entró con fuerza, hace además no tampoco tanto, empezó con la batería Prefit en el año 2014-2015, es decir, que no hace tanto, y a partir de ahí ha habido un incremento exponencial de baterías que nos ayudan efectivamente, la MAC, la Salto, Prefit, etcétera, que nos están ayudando a ver de qué forma podemos, como profesorado infantil, realmente conocer con esa motricidad de nuestros estudiantes para poder ayudarles. En este sentido, además, por ejemplo, que tenemos aquí, pues podemos seguir dando respuestas, ¿no? Por ejemplo, con Noelia y con Chari ahora pues estamos haciendo una revisión sistemática, que es aglutinar
toda la información que hay de una temática para intentar de alguna forma ofrecer esa transferencia al profesorado, decir, oye, en función de lo que quieras evaluar dentro de esas competencias, si quieres más finas, si quieres más dirigido a un aspecto más de condición física, etcétera, pues tienes estas opciones y de ahí siempre pues yo creo que nos puede ayudar. Otra de las cuestiones que a nosotros nos gusta mucho y que creemos que tiene mucho valor para la educación infantil es el estudio de los patrones de 24 horas de movimiento. Nosotros en 24 de nuestro día, nuestras 24 horas, podemos estar en 3 situaciones. Podemos estar o moviéndonos, haciendo actividad física, podemos estar, como estamos ahora aquí sentados, en conducta sedentaria, o podemos estar durmiendo. Entonces, no podemos, mientras estamos durmiendo, no podemos estar haciendo actividad física, o sea, no podemos estar haciendo 2 cosas de estas a la vez. Entonces, la investigación, las evidencias científicas, cuando analizamos esto en educación infantil, pues ya nos están diciendo en esos estudios transversales, oye, que la gente no está cumpliendo las recomendaciones. Los motivos pueden ser muchos, pero la realidad es que ya se están viendo datos en educación infantil donde esas recomendaciones que nos hacen de 24 horas de movimiento, actividad física, conducta sedentaria o el uso de pantallas y sueños, no se están cumpliendo. Ya lo sabemos. Es decir, vamos a intentar dar un paso más. ¿Qué paso más podríamos dar? Pues podríamos empezar a ver, oye, ¿qué influencia hay de factores geográficos, de, como ha dicho el compañero, de centros escolares, niveles? Nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo el nivel educativo de las familias, ¿vale?, influye en cómo son estos patrones de 24 horas. Estamos viendo cómo, en función de cómo sean esos patrones de 24 horas, afecta ese concepto de evaluación de la condición física. Ha dado además unos detalles Rubén maravilloso. Es decir, vale, ¿es posible que el punto de vista geográfico determine también cómo van a ser? Sí, ¿eso para qué lo queremos saber? Lo podemos saber porque eso nos podemos generar desde los centros escolares hasta donde llegamos, oye, estrategias de intervención, que es donde nosotros apostamos que hay que ir, ¿vale? Los detalles que necesitáis de esto, lo vais diciendo. Luego, como nosotros estamos muy obsesionados con el tema de la actividad física y muy obsesionados con nuestra profesión, nosotros empezamos a decir, muy bien, otra cosa que ya sabemos es que los niños no cumplen las recomendaciones. Es decir, si un niño de infantil, de los 2 a los 6 años, se recomienda que se mueva 180 minutos al día y que por lo menos de ahí sean 120 a intensidad moderada vigorosa, pues ya sabemos que eso no se está cumpliendo. Entonces nosotros hacemos la reflexión, vale, no se están cumpliendo, pero ¿qué pasa si nosotros analizamos el contexto, por ejemplo, horario escolar? Pues nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, es decir, nosotros estamos de 9 a 2 con ellos y luego tienen un contexto, el ambiente, ¿no? Lugares, familias, etcétera. Entonces nosotros, por ejemplo, en los resultados que nosotros tenemos, incluso en niños de 2 años, estamos viendo cómo, vale, no cumplimos las recomendaciones, es decir, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir haciendo intervenciones, pero la realidad es que en el colegio se están moviendo más que fuera. Oye, pues tampoco lo estaremos haciendo tan mal. Porque, como bien decía Rubén, ¿a costa de que está un niño quieto 3 horas? Pues a mí se me ocurre que haciendo fichas, no. En todo caso, con una pantalla, con una película, esa es la realidad. Y además, yo creo que tenemos que empezar las pantallas no van a desaparecer. O sea, es que esto ha venido, está aquí, vino para quedarse y no va a parar de incrementarse. Entonces, habrá que hacer un uso diferente de eso. Pero la realidad es que en nuestros datos, y de verdad que somos unos grandes defensores del profesorado infantil, es que los datos son mejores. ¿Habrá que seguir mejorando? Pues sí. ¿Habrá que generar estrategias? Sí. ¿Tendremos que tener más formación? Pues sí. Pero al final eso es así. Es verdad que, por ejemplo, entre semana y fines de semana, que también hay diferencias, en algunos estudios dicen que sí, nosotros hemos tenido datos incluso contradictorios en este sentido, depende de tipos de poblaciones, depende de tipo de lugares, depende incluso de estación del año, porque está claro que ahora a partir de este sábado, que nos cambian la hora, que llega un momento maravilloso del año, a mí, no, ya estoy de subidón, pues evidentemente las posibilidades de, por ejemplo, salir a un parque son mayores, porque oye, pues en invierno, pues... Entonces, todas estas cosas influyen, pero claro, hay que conocerlas. Nosotros incluso estamos haciendo análisis un poquito más profundo, ¿vale? El contexto escolar implica
que la participación, digamos, activa del alumnado está siendo mejor, sí. Estamos viendo cómo es el comportamiento de esa actividad. Imaginaros, por poner un ejemplo, lo digo porque somos un poco friki, ¿verdad? A veces, pero nosotros son preguntas que nos interesan. Imaginaros que, por ejemplo, un niño está, niño o niña, 30 minutos, ¿vale? Moviéndose adecuadamente con todas las recomendaciones y todos los perejiles. Muy bien, perfecto. 30 minutos. Y otro niño o niña tiene también 30 minutos. Pero la forma de esos 30 minutos puede ser muy diferente. Hay uno que ha podido hacer 3 bloques de 10 minutos y otro que ha hecho a lo mejor pues 15 bloques de 2 minutos. Claro, y diréis, bueno, soy un poco, efectivamente. Sí, pero a nosotros eso nos interesa, porque cuando nosotros planteamos actividades, hacemos el diseño de tareas, podemos tener estructurada y no estructurada, y esto nos puede ayudar a saber cómo se comportan y qué tipo de estrategias podemos hacer para que de alguna forma esto se incremente. Y luego hay un montón de factores que además Rubén lo ha dicho súper interesantes. Temas, parece una tontería, pero el índice de masa corporal, lo de la edad, que es fundamental. Hay centros de primer ciclo de infantil que las clases son en función de si han nacido los primeros 6 meses o después de los 6 meses, si tienen opción de hacerlo, claro, si tienes 2 aulas de, imaginaros, de 2 años, ¿no? Bueno, pues esto es otra cuestión. Esto lo pongo porque es que si no, no sería yo. Claro, para medir todas estas cosas, sobre todo para medir la actividad física, hay muchos métodos, ¿vale? Hay, por ejemplo, un montón de cuestionarios que seguro que vosotros y vosotras como estudiantes pues os han pasado cuestionarios, etcétera, pero es verdad que la tecnología vino también para quedarse y entonces empezaron a aparecer, ¿no? Pues esto, por ejemplo, este aparatito de aquí que es un acelerómetro, que es el que permite, ¿vale?, hacer todas estas cosas que digo, ese estudio tan minucioso, podríamos decir incluso al segundo, y luego todo el mundo, y seguro que muchos de vosotros lleváis, las pulseras de actividad física. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, nosotros dijimos, vale, para medir la actividad física de una manera más objetiva, para que realmente ese dato tenga un valor y metodológicamente sea correcto, pues, oye, tendré que utilizar algún dispositivo. Esos dispositivos tienen que estar, igual que un cuestionario, pues tienen que estar validados. Entonces, nosotros, en este sentido, tenemos también dentro de todo esto, pues una pequeña línea de investigación en ese sentido. De forma y manera que, por ejemplo, nosotros, esta pulsera que es específica para niños pequeños, para niños de infantil, pues nosotros hemos publicado como lo que entre pulseras, lo que serían intradispositivos, pues dan lo que tienen que dar. Es decir, que si yo mañana tengo que recomendar a un centro infantil, oye, ¿qué pulsera? Yo le diría, pues de todas las que hay en el mercado para estas edades, yo evidentemente compraría esta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿para qué? Pues porque al final nosotros como profesorado también podemos hacer este tipo de estrategias en lo que es nuestro entorno, en las asociaciones de familias, etcétera, ¿no? De hecho, es una línea que continuamos incluso con, seguro que esta la conocéis todo el mundo porque es la más vendida en el año 2023, que es la Xiaomi Mi Band. Y bueno, esta, por ejemplo, es una pulsera que nosotros ya hemos validado que mide perfectamente los pasos. No el nivel de actividad física, pero sí los pasos. Entonces, por ejemplo, es una pulsera idónea a la mejor para la siguiente etapa, para primaria, etcétera, ¿entendéis? Entonces, siempre que como profesorado, porque hay muchas estrategias, hay centros escolares que están invirtiendo en pulseras para que tener, oye, un feedback, además son motivantes, aparte de las aplicaciones móviles que tienen unos procesos de gamificación maravillosos. Bien, ¿pero dónde tenemos que ir? Pues a lo que ha hablado Rubén, que ya sabemos que está la cosa reguliche, que ya lo sabemos, pero que al final lo que tenemos que hacer es investigación. Fijaros lo que ha puesto él, estudios de 6 semanas, estudios, o sea, tenemos un bagaje extraordinario, el incremento que hay en la literatura de verdad de intervenciones, que es donde yo creo que deberíamos de ir, es abrumador, pero incluso hay estudios de 6 meses. Eso implica que los centros tienen un interés para que también hacerlo, porque cuando nosotros vamos a los centros y hacemos programas de intervención, esto para los centros, imaginaros lo que es vosotros, que estáis allí de 9 a 2 y ahora vienen estos que si un día mido, que si un día no sé qué, que si un día no sé cuánto. Pero si como investigadores las colaboraciones son buenas, damos informes, informamos al profesorado, bueno, es una maravilla todo lo que... Y yo creo que ahí además Jesús ahora nos hablará un poco más de esta idea. En este sentido, la manera que nosotros podemos de intervenir pues, son muy variadas y en muchos contextos que tienen relación un poco con el contexto escolar. Pero fijaros, en lo que sería educación infantil, bueno, pues oye, vamos a generar
o bien unidades didácticas, o bien trabajo por proyectos, ¿no? Todos estos animatías que hay de los sistemas de aprendizaje, etcétera, etcétera, donde la educación física sea el vehículo conductor para el aprendizaje. Pues oye, ahí sería una forma. Seguramente muchos de vosotros habéis estudiado todo el tema de las clases activas, de los descansos activos. De hecho, en Castilla-La Mancha, Mairena y compañía han hecho como un entrenamiento, imaginaos, para infantil, un entrenamiento HIIT, ¿no? Lo que sería esto de alta intensidad, así, como descansos activos en clase, y están viendo un poco a ver qué sucede en esas clases de infantil. Y nosotros tenemos un poco la filosofía de, primero, que hay que intervenir, y segundo, de incluir esa educación física en lo que sería la programación anual. Es decir, más allá de que somos partidarios de que hace falta hacer sesiones de educación física, pero que esté un poquito más integrado. Esa es nuestra filosofía. Aquí hay filosofía para todos los gustos, están, digamos, las personas que consideran que debería de haber una persona externa que vaya a infantil a impartir ese concepto, vamos a decir, general de motricidad o educación física, y luego estamos otro sector que consideramos que está muy bien que esa enseñanza holística que tiene la educación infantil, pues que la formación del profesorado sea mayor para que todo esto se pueda llevar a cabo integrado. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de parte de la tesis de Gema Díaz. Nosotros en nuestro grupo de investigación lo ponemos fácil, somos 2 gemas, donde aquí lo que hicimos, fijaros, hicimos una intervención. Después de hacer todo ese análisis, ver dónde estábamos en el contexto y ver cómo podíamos, de alguna manera, ayudar, nosotros lo que hicimos fueron 6 semanas también, y lo que hicimos fue incluir una sesión de educación física 4 días en semana. Pusimos 4 días, por si algún día llovía y tal, en fin, que siempre nos saliesen como 4. Tuvimos un grupo experimental, un grupo control, que podíamos discutir mucho de esto, 4 veces por semana, y esa sesión duraba aproximadamente entre 35 y 40 minutos. Es decir, el grupo experimental tenía 35 o 40 minutos más de movimiento en el contexto escolar. Bien, fijaros, la sesión, lo que hicimos fue hacer una sesión muy plana, muy básica, es decir, un momento de entrada, un momento de mayor actividad motriz y un momento de despedida, donde digamos que la estructura era siempre la misma. Pero el contenido tenía relación con la programación anual. Es decir, que si teníamos una unidad didáctica o aprendizaje basado en proyectos de los planetas, esta sesión, que era siempre la misma, estaba relacionada con los planetas. Entonces, si tú, por ejemplo, hacías, para poneros un ejemplo, un circuito motriz, pues en vez de que a lo mejor, yo qué sé, pues estuvieses paseando por un bosque, pues estás paseando por por el universo. Y si en vez de coger una naranja, pues estás cogiendo un planeta, una luna, un sol que tenías que colocar. Es decir, era una traslación del aula al serio. Si era una didáctica del mamut, ¿no? Porque esto se hizo en un sitio donde el mamut es una cosa muy importante, pues todo relacionado con el mamut. Fijaros, esto es una investigación, se publica, todo esto de la impactitis que os dicen y todo esto, que está muy bien, pero, por ejemplo, para nosotros, el mejor resultado que hemos tenido, bueno, aquí valoramos condición física, que sí que lo valoramos más con la Prefit, y luego funciones ejecutivas, porque para nosotros nos estamos dando cuenta, igual que todo, porque todos vamos aprendiendo, y de repente dijimos, jolines, el aspecto cognitivo es fundamental. Entonces, valoramos pues, lo que sería flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, en fin, tenemos test también para valorar eso en infantil, que ya también es un paso a favor. Con lo cual, bueno, lo que decía, y disculparme, el gran para mí resultado de esto es que en el colegio siguen haciendo esto. Ellos han cambiado su filosofía, oye, pues a lo mejor otro tipo de sesiones, pero al final se han dado cuenta de que, oye, ese es el mejor resultado. Porque necesitamos evidencia científica en infantil que nos ayuden a tomar decisiones conscientes, por supuesto. Necesitamos que, yo creo que aquí hay un foro bastante amplio de estudiantes de infantil, que mañana queráis, pues como está Noel haciendo su máster, su programa, es que hace falta. Porque vosotros sois los que conocéis perfectamente lo que son los estudiantes de infantil. Y todo lo que le demos evidencia va a hacer mejorar. Somos responsables de la mejora de nuestra propia titulación o nuestra área de conocimiento.
bueno, pues como ejemplo, ¿no? Fijaros que en solo 6 semanas también hubo mucha, yo es que con los datos a veces soy un poco mustia, pero tuvimos mejoras, fijaros, en condición física, pero sobre todo tuvimos mejoras en el aspecto cognitivo, que para nosotros fue una sorpresa, porque la sesión era plana, no tenía ninguna orientación de mejora cognitiva, era una sesión para incrementar. Y menos mal que la actividad física, efectivamente, en el grupo experimental se incrementó mucho, ¿no? Porque claro, si encima de una sesión y eso no lo tiene, pues no estamos diciendo nada. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo importante es que no importe, ¿no? No importe desde qué punto de vista, si la formación del profesor de condición física, si me gusta más esta parte o otra, ¿no? Sino que al final sigamos haciendo fundamentalmente ese trabajo holístico de ver, ¿no? Un poco todo el contexto. Si nuestra educación infantil es holística, vamos también a intentar tener esas evidencias holísticas que nos permitan un poco ir mejorando. Y sobre todo, programas de intervención. Vamos a intervenir, vamos a ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y que independientemente de todo, con esa parte poética que dice Chari que tengo, pues que el movimiento al final sea un modo y que no sea una moda. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Gemma. ¿Me he ido Doy mucho, paso, ¿no? Bien, doy paso a mi compañero Jesús Martínez, que sí va a enfocar un poquito ahora más en esa parte que decía Gemma de programación, ¿no? El cómo programar en educación infantil. Bueno, nada, con los que nos hemos quedado y con el minuto que me queda, ¿no? Voy a tratar de ser breve. Gracias de todos modos a la organización y por cumplir el protocolo de agradecimientos y sobre todo por estar tan a gusto en una mesa que encima pues tengo el placer de ser amigas, grandes amigas, de haber que he conocido también hoy y de haber estado juntos en un montón de los trabajos que hemos hecho junto a Gemma, Charío, que estamos en este, ¿no? Yo lo que vengo aquí a decir rápidamente y es verdad que para las diapositivas, por si acaso yo no traía ninguna, he traído para todos. Pero la idea que venía un poco a resumir y que quiero que concluyamos es pues si luego queremos hacer más un debate sobre la realidad que tenemos realmente en la formación, ¿no? Y sobre todo agradeceros a la presencia aquí de alumnas de infantil, que yo doy clase sobre todo de todo lo que es soy responsable de todas las áreas de infantil en la facultad de tal manera que nosotros tenemos clases de educación física infantil en primero, en tercero y en cuarto, más o menos diferentes asignaturas que pueden ser optativas para el alumnado. Esas son obligatorias, ¿vale? De tal manera que la formación que buscamos explicar a vosotras pues es la más completa posible para luego afrontar de una manera más responsable e incluso que no nos dé tanto miedo, ¿no? Que muchas veces tenemos ese miedo por la falta de formación, por la falta de gusto por la actividad física, que puede ser inherente a nuestra propia formación, que no es la nuestra, de ciencia del deporte o de educación física, y que en el infantil pues tenemos esas carencias, ¿no? Y que hemos heredado durante tantos años. De tal manera que yo me voy a pasar toda esta justificación que ya han hecho ellos tan brillantemente de la importancia que tiene la educación física, el movimiento, la motricidad, la competencia motriz, etc. Y es verdad que esa evolución de esa psicomotricidad, esa neuromotricidad, a lo que nosotros vamos buscando es a las neuroemociones, ¿no? Es decir, cómo despertamos realmente esa curiosidad en los niños desde las edades más tempranas, cómo fomentamos el gusto para vosotras para que fomentéis esa actividad a su vez y que nos dé ese miedo para buscar ese movimiento que tantos beneficios nos aporta. De tal manera que la evidencia ya está más que justificada. Tenemos aquí a Gemma como exponente y el punto de mira en cuanto a investigación con infantil, ¿no? Nosotros pues vamos a ir un poco tratando de hacer lo que podemos más en intervenciones. De tal manera que a la luz de todos estos datos y tanto lo que nos ha puesto el compañero, es donde yo quiero ir. Se intuye, por lo tanto, que estas intervenciones deberían ser las más tempranas y entonces qué papel ocupamos nosotros dentro de la educación física, dentro del marco de educación infantil. De tal manera que yo, así una revisión rápida por todas las comunidades, me ha venido bien así un poco a hablar, es decir, en qué planes de estudio de todas las universidades que hay en España se incorpora esta formación inicial. Y es verdad que existen muchísimas diferencias entre las comunidades. No tenemos un consenso curricular, de tal manera
que puede haber unas comunidades que regulan las dos etapas, lo que es de 3 y de 3 a 6, otras solo tienen de 3 a 6, otras están entre 12 cosas, y otras simplemente solo el primer ciclo, ¿no? De tal manera que esa disparidad curricular o de tratamiento curricular en la etapa infantil, pues nos hace tratar la educación física infantil de diferentes formas. Si bien es cierto que el Real Decreto, que sí que debería ser común a todos, nos pone, yo sí señalo en negrita algo que yo esto lo doy en clase a las alumnas en la asignatura de diseño y desarrollo del currículum, ¿no? Es que si partimos de los 3 fines fundamentales, esto solo deberíamos ser el eje principal y motores de la formación integral del alumno infantil. Si es un desarrollo integral y armónico, un desarrollo corporal, una imagen positiva, la autonomía, valores cívicos y convivencia, eso lo ofrece gran parte de nuestra metodología. Y por eso justificamos tanto la presencia de la educación física dentro de la enseñanza de la educación infantil. Aparte de los objetivos que fijaros, si los fuéramos por tratar de convenceros más, ¿no? Desde aquí estáis convencidas, pero por convencer yo a mis alumnas, y una de las cosas buenas que tenemos allí es que tenemos 80 matriculadas en cada curso. De tal manera que al final terminamos con unos 40 TFGs de educación física en infantil. Es decir, gran mayoría de destello ya no sabemos qué hacer y cómo repartirlos, pero de empezar de no gustar la educación física a ese sector del alumnado, a acabar queriendo implementar propuestas de alimentación, de nutrición, de práctica, de propuestas, de centros, de competencia motriz, de todo. O sea, ya no sabemos los TFGs ya por dónde dirigirlos, ¿no? De tal manera que si analizamos el currículum vemos un montón de competencias, pero en cambio no vemos por ningún sitio la competencia motriz, ya vemos la física o ya vemos lo corporal, ¿no? Queda como implícita en el resto. Tampoco la vemos como un área implícita dentro de las propias enseñanzas y está a disposición de los centros, de las comunidades, lo que quieran hacer dentro de sus propios currículums, ¿no? Como director de centro de muchos años, mandas a un profesor que quiere hacer el apoyo allí, si es que quiere hacerlo allí, pero la ley no le obliga porque ni siquiera lo contempla, así que contempla esas dos disposiciones, ¿no? La religión y la música, de los programas de inmersión. De tal manera que esto donde que viene a justificar, que os forméis, ¿no? Porque realmente va a recaer el peso, como ha dicho Gemma, pues en vosotros, ¿no? De tal manera que en ese repaso que hicimos, fíjate, yo he expuesto el plan de estudios nuestro, ¿no? Aparte de los que nos rodeaban, lo que nos rodean ha incluido Jaén, lo que rodean a Castilla-La Mancha. Pero me ha venido muy bien también porque mi compañero, pues hoy la Universidad de Vigo, pues sí, lo contempla, que lo tengo en el análisis de esas 108 universidades que tenemos en este país, en las cuales que se imparte educación infantil. Y vemos como la formación pues, es muy dispar, ¿no? De un alumno que se forme en educación infantil en Castilla-La Mancha puede ser muy dispar al que se forme en Murcia. Tiene una asignatura o incluso Valencia, que solo tiene una. ¿Vale? De tal manera que es la obligatoria, ¿no? La de habilidades motrices o motricidad, o ya mismo que como sea, o aquellas otras que puedan ir asociadas a talleres o aquellas cosas que se pueden hacer para talleres. Bueno, yo pues les voy a pasar, aquí, tenemos aquí a Jaén, que como la profesora en cuestión, pero más allá de todo eso, lo que sí tienen en común de todas es que la actividad va por torno a esos temas, ¿no? La psicomotricidad, el juego, los hábitos, la expresividad, manifestaciones de la motricidad en general, pero realmente el foco de atención pues, no se pone en la didáctica, en cómo enseñar eso, ¿no? y cómo debemos hacerlo. De tal manera que la formación inicial es clave, ¿no? Y esto es un estudio que hicimos nosotros en Castilla-La Mancha, es un estudio, en caso es un TFG, que tampoco he querido traer cosas de ellos, ¿no? Y es verdad que en su formación inicial, la que tenéis vosotros, pues siempre podéis decir, es que yo solo me formé, no lo puedo hacer en clase porque solo he recibido una asignatura. O soy más experto y me atrevo a hacer más cosas porque he recibido X formación, ¿no? Eso, fijaros, en cuanto a la permanente, pues resulta que el 95% de todos los profesorados que se cuestionan en Castilla-La Mancha, pues respondieron haber recibido, participado en una formación posterior, ¿no? Es decir, una vez que ya me voy a trabajar, me puedo formar en algo relacionado a la educación física infantil, pues ni hay intención, pero sí tampoco hay oferta. Es una cosa del análisis que hemos hecho dentro del INDEF o dentro de tal manera que estos foros como estos pues tienen especial relevancia, ¿no? La otra de las cuestiones es que si la administración ofrecía una variedad de cursos que respondiera a la demanda del profesorado, pues algunos decían que sí en cuanto a metodologías relacionadas con la etapa, pero no relacionadas con la motricidad, ¿no? Cómo enseñar sobre educación física en esta etapa. ¿Qué estamos haciendo en la escuela? Pues fijaros, otro de los trabajos que hicimos, de esos numerosos trabajos de fin de grado, y este lo hicimos a nivel nacional, pues resulta que, como veis ahí los datos rápidamente, pues casi toda la participación era de Castilla-La Mancha, como es lógico, y casi todos públicos porque es de lo que realmente creemos y trabajamos, ¿no? De tal manera que si las preguntas así muy genéricas, ¿no? Si eras sola maestra de educación infantil, ¿cuántas sesiones de educación física, que no psicomotricidad,
que es lo que normalmente se conoce, ¿no? Ese espacio donde tenemos 4 barros, los niños están quietos y la mitad del tiempo útil es pasivo, pues fijaros, la amplia mayoría era 0 veces a la semana, ¿no? Punto. 0 veces a la semana o 1 vez a la semana, la sesión de psicomotricidad. De tal manera que nos metemos en 70 y tantos, un 80% de que realmente lo que se hace es la psicomotricidad un día a la semana y por lo tanto ya no conocemos esos beneficios que nos ha mostrado Gemma, de Ramón, de al menos intervenciones de 6 semanas, de 3 a 4 días por semana, etc. Porque no existe la ley. Por lo tanto, uno de los objetivos que se pretendía con esto es mejorar el aumento, incrementar el tiempo que las propias maestras de educación infantil hicieran con sus alumnos. Realizaban, si eres docente de educación física, ¿cuántas veces vas a infantil? Nunca. Porque no dejan el horario escolar, ¿no? Es decir, el curso de educación física y la infantil, ni siquiera el currículum lo contempla, por lo tanto, no puedes mandar a la educación física que dé apoyos a la educación infantil para reforzar esos aprendizajes, ¿no? Por otro lado, si existía alguna referencia legislativa o si se conocía, pues la gente pues no conoce el currículum, ¿no? Que es nuestra herramienta. Es verdad que en otros currículums anteriores se permitía el apoyo, tanto desde música como de educación física, pero realmente en el nuevo marco curricular se ha quedado como enmascarado, ni siquiera ya aparece, por lo tanto ya no te puede ser ningún, antes del artículo 70 de la anterior ley educativa, y ahora pues ya tampoco existe, ¿no? Más datos, pues si creían conveniente, pues todos estamos de acuerdo que sí, o todas las maestras de infantil están de acuerdo que creían conveniente nuestra participación, ¿no? De tal manera que las principales dificultades es que sí, que todos tenían dificultades, ¿no? Es decir, sí tengo dificultades, sí que tengo dificultades y sí que tengo dificultades, y ellas serán, pues una, porque no tengo la formación suficiente, no me he podido formar y por eso no me atrevo a hacer grandes alardes de proyectos o de metodologías. Sí, pero la ratio es muy grande y entonces me veo negro porque no, pues yo llevo, en el colegio que yo estaba teníamos una ratio de 25 por clase, ahora sabéis que baja 21. Pero llegamos a tener 30, una línea 4, cada maestro tenía 25 por clase. De tal manera que muchas de las intervenciones es muy difícil para maestro de infantil, ¿no? Todos hemos estado en clase, he estado 23 años, los cuales 6 de infantil. Porque existen dificultades en el centro en relación a materiales, espacios, lo decimos, tenemos una pequeñita sala, ahí permite muy poco, y luego tenemos el factor que decimos, el factor tiempo, clima, ¿no? Aquí tenemos un buen tiempo ahora para partir de ahora, como dice Gemma, por el tema del cambio horario, pero de donde yo vengo estamos a menor 2 grados, por eso por aquí pues no tenemos frío hoy, ¿no? Es decir, que somos de la Tierra del Norte, que dicen allí. De tal manera que es verdad que todas las propuestas prácticas deberían ser a través y por el movimiento, ¿no? Lo que ya Lewis ya decía hace muchos años. Y llamémosle, pues, yo he puesto ahí las situaciones de aprendizaje, algo tan viejo ya como lo decía de Crowley hace muchísimos años, que lo habéis estudiado también. Y, pues, trabajo por proyectos, por centro de interés, por ambiente de aprendizaje, como le queramos llamar, bajo las diferentes metodologías que ya habéis aprendido, pues, por motores, por rincones, por circuitos, por talleres. Y es aquí donde esas situaciones de aprendizaje realmente lo que vienen a buscar es buscar retos, ¿no? Y a los niños plantearles diferentes retos que implican diferentes estrategias metodológicas, ¿no? Y entonces lo que hacemos allí en las clases es plantearles a las alumnas un amplio bagaje de recursos que no les suponga un reto a ellas mismas de poderlo llevarlo para la práctica. De tal manera que cuando acabamos la formación, cada una de las alumnas se lleva una unidad completa de situaciones de aprendizaje basadas en lo que aquí veis, ¿no? Esto ya lo conocen bien porque las dos han sido tribunal mío de titulado, de tesis, algo que yo llevo trabajando ya con esto también más de 12 años, ¿no? De tal manera que tenemos una formación muy consolidada en la formación del alumnado desde primero, que empiezan a hacer unidades didácticas, situaciones, tareas, y que acaban en cuarto haciendo un proyecto completo. Por eso hablamos de vertical y horizontal, ¿no? De tal manera que todas las intervenciones que hacemos de educación física, lo que vienen es a trabajar centros de interés que en el aula se hacen, ¿no? He puesto aquí algunos, simplemente, ¿no? Alimentos, los sentidos, la familia, el cuerpo humano, las emociones, transportes, música, animales, profesiones, yo qué sé, los animales domésticos, salvajes, la selva, cualquier cosa que hayáis visto en la selva. Y a partir de ahí lo secuenciamos verticalmente, ¿no? En el mismo curso, de septiembre a junio, y horizontalmente. El mismo centro de interés evoluciona de septiembre de 3 años, septiembre de 4 años a septiembre de 5 años. Ahora que el niño cuando sale en 5 años, pues ha estado trabajando sobre los mismos centros de interés con diferentes niveles de responsabilidad y de compromiso motor, ¿no? Y todo ello partiendo de situaciones pues, como la que veis aquí, ¿no? Estos simplemente son las sesiones que hacen las alumnas con nosotros, las que llevamos a clase por medio del aprendizaje de servicio, en primero, en tercero y en cuarto, luego las prácticas. Y como veis, es del estilo a lo que he dicho, muy sencillitas, muy básicas, simplemente lo que hay diferentes tipos de compromisos motrices, ¿no? Generando habilidades,
para que de algún modo pues, el alumnado incrementemos el nivel de práctica, mejoremos el tiempo de compromiso motor y a partir de ahí, pues, aplicando toda la estrategia metodológica que os estamos enseñando. ¿Eso qué nos lleva? Pues a que al final pues, el alumno pues, tenga una cantidad de recursos que, ¿sabes? Los he querido traer aquí porque nosotros los usamos, ¿no? Tenemos las ferias temáticas de Chari, tenemos los trabajos que ha hecho Gema y que los ponemos en práctica y ellas nos analizan, nos evalúan y les traemos las ideas, lo que más nos interesa, es decir, aquello que podemos llevar a cabo, lo ponemos en práctica, vemos si funciona o no funciona y a partir de ahí pues, nosotros diseñamos la nuestra, ¿no? Pero esto que decíamos, ¿qué dificultades tiene? Pues que ni la propuesta es fácil, requiere muchos años y mucha dedicación, requiere un compromiso, es decir, el trabajo lo que requiere es trabajar de manera integrada, porque esto implica un enorme esfuerzo, lo primero, de querer separar a pensar esto, de querer colaborar con tus compañeros, que hacen de música, que hacen de inglés. Nos decía, por ejemplo, el compañero Bartala, que su intervención de gamificación era de inglés, educación física y plástica, ¿no? Pues nosotros siempre trabajamos de esta forma. De tal manera que uno de los grandes problemas que hay, aunque son casos no sean simples, pues que no dedicamos el tiempo necesario a esa organización, a esa reflexión, a detenernos qué es lo que realmente es significativo para el alumno. Por ejemplo, aquí que nos dice, pues, es que en tal zona el mamut es importante, pero es que las pirámides de Egipto en 3 años en Toledo no son nada relevantes, porque el alumno dónde sabe que está Egipto, si no sabe dónde está el Alcázar de Toledo. Entonces nosotros en ese debate pues decimos, vamos a buscar cosas que realmente sean significativas. Eso requiere mucho esfuerzo de las familias, porque es un compromiso. Nosotros también trabajamos con acelerometría, con todas esas compromisos. Eso nos lleva a una cantidad de intervención, de dedicación, que ya si la maestra de infantil, pues tenemos que trabajar, recortar, no sé qué, las clases, hacer todo en el mismo horario escolar, después también. Pues luego venimos a caer en la continua interdisciplinaridad que no existe, porque cada uno se ocupa de su área, tanto en la formación inicial como luego en la escuela, ¿no? A los niños de 5 años, cuando pasan a primero, se les trata ya como si fueran académicos. Hay asignaturas perfectamente aisladas. Muchos alumnos o profesores de infantil, habiendo 3 áreas de conocimiento, las tratan 3 áreas independientes, aunque se habla mucho de globalización. Pero los contenidos hay un libro en el que son fichas de crecimiento en armonía, fichas de lenguaje, comunicación y así estamos. De tal manera que el propio diseño, pues creemos que está bien, pero necesita muchas mejoras en cuanto al planteamiento curricular que existe y sobre todo incorporar esa competencia MOSBIT y salir de ese docentrismo docente que tenemos, que realmente lo que nos hace es poder trabajar en equipo, ¿no? De tal manera que esa dificultad extra que nosotros añadimos es que esto lo tengamos que hacer por obligación. Es decir, es que parece que lo tenemos que hacer por el hecho de que es que sí, es bueno para la salud, el currículum me lo dice y si no creéis en esto es muy difícil llevarlo a cabo. Por esto exige esfuerzo. Esto exige mojarse, ¿no? Meterse en el barro, salir de las paredes del aula que llamamos nosotros, un día bueno y aprovecharlo fuera. Mientras no haya viento, el resto de las condiciones climatológicas es buena para nosotros. Si hay hielo, patinamos. O si hay nieve, pues chupamos la nieve. ¿Vale? Todo nos sirve. De tal manera que no es una obligación la educación física en infantil para nosotros, para las maestras que tenemos implicadas en los proyectos y más ahora en las que estamos implicados de la escuela rural de la España vaciada. Y en esos pueblos no puedes andar con que no tiene instalaciones ni nada, porque seguimos haciendo educación física en las eras, ¿no? Por eso se pasa. De tal manera que en qué campo jugamos este partido, pues era una de las reflexiones que yo quería hacer, ¿no? Era si es la responsabilidad de la administración, si es la nuestra de las universidades, si es la formación del futuro docente que hace después, es decir, porque aquí tenemos una asignatura, estáis comprometidos a aprender más de esto. Vosotras sí porque estáis aquí, pero en la sala no hay tanto compromiso, ¿no? A lo mejor es porque el de matemáticas está pasando lista, esto se está grabando. Por lo tanto, luego se lo pasa. De tal manera que, claro, entonces, esto que quién lo tiene que jugar, ¿no? De tal manera que mi reflexión pues, podría ser, estar un poco al hilo de los compañeros, es si estamos dispuestos a liderar, a participar en ese cambio, tanto en la formación inicial, que nosotros está claro que sí, en la permanente, que seríais vosotras, y si la práctica docente somos capaces de salir de esa zona de confort, ¿no? Y está claro que el nuevo desafío pues, es el que veis en la imagen, ¿no? Es decir, que ahora ya no podemos jugar ni con compañeros. Así que nada, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, porque además pues, con la rapidez con la que lo ha hecho, para poder ajustarse al tiempo, aunque habíamos empezado un poquito más tarde. Bueno, pues abrimos turno de preguntas. No sé si tenéis alguna duda o algo que queráis
preguntar o comentar a alguno de los ponentes que han participado. No apuntar con el apellido yo supongo que vosotros habéis hecho prácticas también, no sé si habéis elegido concertado o público. Yo elegí los dos, porque quería saber eso, quería ver la diferencia que había. Y yo estoy de acuerdo en lo de los recursos, pero me di cuenta de una cosa que, por ejemplo, eso desde mi experiencia. En el público sí que se seguía, digamos, el programa que tenía la actividad física de la Junta de Andalucía, que claro, es otra comunidad, no sé si se sigue, y ahí sí que eché en falta eso del concertado, pero bueno, que al seguir algo que pone la Junta, pues se hacía de forma obligatoria, la verdad. Y eso sí que lo destacaría de la diferencia que sentí yo a favor del público. El privado como que al final eso, pues sí, tiene más espacio, tiene más recursos, la sala era mucho mejor, pero en el público vi eso, que seguía lo que imponía la Junta, que era un programa de actividad física, y me sorprendió. Y ahí sí que vi yo ese aspecto como que digamos que hacía más hincapié. Y luego con respecto a lo de Gema, pues lo de las líneas que has presentado, y gracias por aclarárnoslo y saber que hay eso, que hay más salida más allá de unas oposiciones, que es el susto que tenemos todos, una oposición al final. Estás aprendiendo un temario que tú ni siquiera conoces y pues tú debes conocer primero el sistema de cómo está para tú hacer unas oposiciones y personalizar tus temas y ver la realidad, no es que queda una academia, creo. Y con respecto a lo de Jesús de los docentes, pues estoy muy de acuerdo. Yo creo que nosotras, no sé si mis compañeros están de acuerdo, pero yo personalmente me gustaría dar yo mis clases de motricidad como maestra de infantil, que eso me gustaría yo trabajar también en esa área porque a mí me gusta la educación física, me gusta el deporte y creo que si se da una formación que cada uno puede formarse más allá de la universidad también, si no lo permite, por desgracia, que es por lo que se está luchando, pues yo creo que somos muchas las que sí queremos dar esa clase de educación física, pues se tiene que arreglar el problema. Así que yo creo que habéis dejado muy claro todo lo que hay, así que muchas gracias. La verdad, muchas gracias. Sí, por allí. Como la estoy recién iniciando, preguntarle a ustedes qué me sugieren respecto a no quiero que suene mal ni que lo critique, de verdad, no estoy criticando, sino que es como que quiero plantear desde la base. El juego es importantísimo para el desarrollo y el aprendizaje. ¿Cómo o qué autores ustedes recomendarían para realmente dar una buena base a las personas que queremos demostrar que el juego es todo para el aprendizaje que está en la primera fase? Desde lo que ustedes han vivido, desde lo que han estudiado en la universidad, como profesores de educación física, como consejo. Sí, creo. Vamos por partes. Sobre todo, a lo mejor, esto es una opinión muy personal. Cuando hablamos de juego, más allá de tipos de juego, de orientaciones y efectivamente 200.000 estudios que tenemos desde hace 190 años sobre el asunto, al final el juego
es una tarea. La única diferencia con otro tipo, a lo mejor, de tareas es que el juego, por definición, tiene que ser divertido. Es decir, tú puedes hacer una tarea, oye, botar el balón 10 veces, y eso, pues bueno, pues sí, eso es una tarea. Pero si haces un juego, a ver quién es capaz de botar 10 veces, haces un reto, la gente está ahí en el asunto y los estudiantes están enchufados por el asunto, es divertido, eso es un juego. O sea, esa es la partida, ¿no? Es como el punto de partida, ¿no? Ahora, a partir de ahí, claro, el diseño de esas tareas o de esos juegos implica la elección del juego, implica el orden de esos juegos y eso ya, ¿no? De abajo, a nivel de comprensión muy bajo, desde el juego, hasta lo que sería sesión, varias sesiones, etc. Yo te voy a dar una opinión un poco extraña quizás, pero en base, nosotros tenemos otra línea de investigación de iniciación deportiva y yo creo que conocer todo lo que tiene que ver, que hay muchísimo en la literatura, sobre diseños de tareas en deporte, porque el deporte, no estamos hablando de deporte de alto rendimiento, es decir, que si yo juego al tenis, a lo mejor juego al tenis desde los 3 años. De hecho, ese es uno de los motivos por los que yo estoy en educación infantil, porque yo soy entrenadora de tenis toda la vida y a raíz de toda la metodología que montamos cuando, oye, empezamos a adaptar el material, pues empezamos a hacer cosas para que, oye, poder tener niños de 3, 4 años que efectivamente no están jugando al tenis, pero sí tienen esos estímulos necesarios y esa base motriz para mañana tener una vida un poco más específica. Entonces, como has comentado de autores, yo me iría a esas... hay muchos estudios de deporte en etapas educativas, a partir de los 8 o 9 años, que pueden servir de base a la hora de qué tipo de modificaciones, de reglas, de espacios, etcétera, etcétera, que pueden ayudar a ese diseño de esos juegos en educación infantil. Y luego lo que creo que estamos todos de acuerdo en esta mesa, en esta sala, luego eso integrarlo en lo que es el entorno. O sea, yo creo que nada más me alegro mucho de que cada vez seamos más los que opinemos en ese trabajo holístico y salir de la ficha, como bien decía Jesús, que es que de verdad, a partir de la ficha en infantil, y yo tengo los pelos como cárcel todavía. Entonces yo iría ahí, a profundizar desde ahí. Mi opinión, ¿eh? Pues un pequeño apunte. Yo autores, bueno, hay muchísimos. Es una amplia gama. Pero lo que apuntaba también Jesús es, yo la tarea que diseñe tiene que tener una significación para mí. Es decir, la tarea es para esto, pero te la integro en esto que es significativo para ti y que te va a dar pie a aprender y a que tú recuerdes. Es decir, te da ese entorno. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quería hacer un pequeño apunte. Sí. Yo no sé, solo es lo que está para luego la pulsera y luego el software para poder descargar. Claro que hay que hacer para poder investigar, no solo el método escolar, deja entrar en su entorno, poner esos que proponer o hacer respuestas. No llegamos a aquí. Por eso, sí, no, pero yo voy a hacer una reflexión de eso y además perdón que hacer el reparto que estoy cuando por el dispositivo de educación, siempre digo que el acelerómetro sirve para iniciar. Pero es que tenemos que colaborar más con los centros educativos, porque Jesús ahora mismo lleva vale más claro, tenemos que guardar de galaxia porque claro, ¿qué ocurre? Un colegio que tendría más que abiertamente no tiene sentido que invierta en algún determinado tipo de cosas. Por eso debemos de transferir, tenemos que los investigadores tenemos claro lo que queremos hacer, pero en muchas ocasiones no sabemos lo que queremos hacer. Y yo creo que ahí es donde se pierde, desde mi punto de vista, la
tenemos claro lo que queremos hacer, pero hay veces que pedimos poca opinión de, oye, ¿qué quieren realmente? ¿Cuáles son sus inquietudes? Pero nosotros en infantil sí sabemos, el profesorado tiene una inquietud sobre el aspecto motor, a lo mejor sobre otras áreas, pero aquí sí que sabemos. Entonces, como bien ha dicho Rubén, el material de la universidad tiene sentido. Es decir, por lo que valen 10 acelerómetros, por poner un ejemplo de un aparatejo, tú te montas una programación de aula y montas 200 historias maravillosas y que seguramente para el proceso experiencial, podríamos decir, no sé si se para decir. Eso por ahí. Luego lo que pasa es que como tenemos otro tipo, efectivamente, de dispositivos que están en el mercado, que ya son un poco más asequibles, pues yo no sé a vosotros, o sea, pero me preguntan mucho, oye, bueno, esto es como, claro, ¿cómo va a hacer una tablilla de entrenamiento? Yo qué sé, habrá un centro de valores, gente que sepa de verdad. Pues esto es un poco igual, hay veces que preguntan y bueno, pues tenemos ahí una línea simplemente para decirle, pues yo se lo digo, o sea, en vez a los hijos de mis amigos, en vez de esta cómprate esta pulsera, ¿por qué menos pasa? Y hay mucho profesorado de educación física, sobre todo en la última fase de primaria y de secundaria, que ya es que los propios estudiantes llevan su pulsería, porque hoy eso ya se ha abierto, eso no existía hace 10 años, pero vamos, ni de broma, ¿no? Entonces eso también, muchos lo están utilizando como un recurso más. Pero sí. Una cuestión al hilo este, ya no solo el coste económico, que yo estoy entiendo vale mucho de nuestro proyecto que estamos regional, pues yo ahora vamos el lunes, vamos a poner unos 70 termómetros a 368 euros, multiplicar. De tal manera que ese coste es muy grande. Y uno de los factores clave ya de la investigación es lo que repercute luego en el centro. Porque si tenemos claro que queremos investigar, el profesorado también, pero luego la información que obtenemos del estado de salud, de la condición física, de por qué lo hacemos, una propuesta de mejora para la familia, en qué contexto de práctica lo pueden hacer, muchas veces no recae a la familia, es decir, no se le vuelve la información. Porque entre que lo escribe, lo publica, lo manda, no sé qué, han pasado, el niño ya se dice infantil. Lo que necesita es... Sí, de tal manera que muchas veces que cuando queramos investigar, lo que tenemos que hacer es tener la celeridad de hacer esa retroalimentación antes de que acabe la escuela. Eso es muy importante. Y luego, fijaros, si estáis en proceso de TFG, de TFM, etcétera, donde hay intervención, o sea, me da igual lo que digan vuestro tutor o tutor. Hay que dar informe a la gente. Es decir, hay que dar a la gente, o sea, mira, en Jaén, en la provincia, llegó un momento que la consejería dijo tajantemente que no se podía intervenir en ningún centro. La gente se echaba las manos a la cabeza. Y yo le decía a mis compañeros, ¿pero qué querés? Si es que, claro, digo, si es que mi niño ha recibido 200 cuestionarios que no sabemos ni para qué ha servido, porque llegamos allí como locos, para datos, sí, los test. No, vamos, o sea, hay que dar. Nosotros en el grupo, ya le digo cuando empezamos a dar informes, claro, yo lo entiendo, los estudiantes dicen, joder, que aquí hay un montón de datos ya, pero es que si no... Mira, nosotros en la facultad, yo el año pasado hice 10 TFG de infantil. Y voluntariamente, me toca uno, ¿eh? Y de los 10, un requisito obligatorio era de la intervención, el datos, haces todo, pues con la tecnología, con decir, con no sé qué, bueno, de todo. Pues imagina, nutrición, alimentación. Pues ¿en qué repercute? En que tú tienes que hacer estas sesiones de educación física que planteamos. ¿Te interesa? Me acuerdo de hacer porque te vas a ir en el horario que tengas tiempo, para trabajar ese física. No vas a hacer intervención. Ese de práctico 2 está claro, lo hacen. Es el tercero, que es la asignatura, lo hacen en el momento que tienen libre. Y si lo que buscas en sus actividades escolares y concentrados, o lo que quieras, pero que repercuta tu investigación en el centro, y si no lo investigas en el centro. Pues más que bien, claro, al final eso, el centro está encantado, porque tú te llevas información que repercute en, podemos hacer esquemática, no podemos a ver si sale juegos de los que teníamos ahí, un montón experimentales, porque en la facultad hacemos juegos, no estamos de ser personas entre los 20 y los 50 años de la vida. Pero solo con niños infantiles que se traduce. Tienes que saber que si te llega por la rodilla el niño, te llega por la figura. Entonces, eso es una de las cosas que si vamos, tenéis que disponer de todo lo que queráis, los que tenéis los centros abiertos, tiene que repercutir. No sé si tenéis alguna pregunta más o damos ya por cerrada la mesa.
volver a agradecer a mis compañeros que siempre están dispuestos bueno, esto yo lo he aprendido de ellos, ¿no? Y quiero darle las gracias también a la organización del Congreso, que llegué un día y le dije, este año tiene que haber una mesa de motricidad. Y bueno, y aquí estamos. Empecé con mi compañera Gema hace ya muchos años, que hace una jornada específica de educación infantil y actividad física en la Universidad de Jaén, que creo que son muy importantes. Luego Castilla-La Mancha también ha hecho algún congreso específico en el que hemos estado y que nos ha dado la oportunidad, pues, de empezar a conocernos y empezar a trabajar juntos e intentar, bueno, pues, dar visibilidad e importancia a la actividad física en esta etapa. Así que gracias a vosotros también, aunque seamos pocos, hemos empezado. Yo espero que en el siguiente aula haya mucha más gente que esté de educación infantil, que esté interesada, que al final es nuestra labor y bueno, creo que lo hacemos bien. Así que gracias y nada, seguimos esta tarde con los talleres.